Esta semana vamos a tratar acerca de cómo lograr un sistema financiero eficiente, cómo lograr que se convierta en una herramienta de desarrollo, y para eso hemos invitado al economista Francisco Rumbea, analista económico. Francisco, bienvenido a Tribuna Liberal. Gracias por la invitación, Carlos. Francisco, hemos entrado en un nuevo modelo de desarrollo en el cual claramente se ha enfatizado que se prefiere la equidad a la eficiencia y se señala como un marco en el cual se debe desarrollar el sistema bancario con políticas claras, ¿no? Control de precios en la tasa de interés, temas de limitada apertura del sistema financiero y fondos de liquidez controlados por el gobierno. Dado este entorno, que está dado y muy difícilmente se puede cambiar en el corto plazo, ¿cómo tú ves el desempeño y el desarrollo del sistema financiero en el mediano y corto plazo? Gracias por la invitación nuevamente y, a ver, yo creo que te debería responder esa pregunta en dos partes. Una primera parte haciendo alusión a lo que sucede en el sistema financiero internacional y otra en el sistema financiero local. Entonces déjame ir en ese orden y yo te diría, para el sistema financiero internacional, para la economía como un todo, pensando como el mundo, la situación es un poquito compleja, ¿eh? Hay hasta hacía muy poco, una sensación o un riesgo de una crisis sistémica en los Estados Unidos y en algunos países desarrollados. Y esto se ha logrado, yo diría que moderar, ya no existe ese riesgo de un colapso del sistema financiero internacional. Pero sin embargo, la recesión americana ha afectado gravemente a la economía mundial. Se ha venido abajo el comercio internacional, se ha venido abajo la producción industrial y el empleo. Y algo que es bastante curioso para el sistema financiero es que nosotros tenemos tasas de interés de corto plazo en los Estados Unidos del 0%. Es decir, en Estados Unidos tenemos una tasa a 30 días del Tesoro americano a 0%. Y una tasa... ¿Puedes explicar esto? Porque capaz no todos los amigos televidentes tienen conocimiento de toda esta terminología y lo que significa. ¿Y por qué tú mencionas? Porque alguien podría decir, no, si yo vi por el internet que la tasa de 30 días es 2, 3%, ¿por qué mencionas que la tasa de interés es 0%? Sí, la tasa de los papeles que emite el que sería el Ministerio de Economía y Finanzas de los Estados Unidos, el Tesoro de los Estados Unidos, para el crédito a 30 días que emite el gobierno americano es virtualmente 0%, por ahí, y puede ser 0.25% anual, pero en la práctica de la última revisión que yo hice en internet creo que está alrededor del 0%. Es decir, que por prestar la plata... Francisco, ¿en términos nominales o reales? En términos nominales. Nominales, o sea que si hablamos de términos reales y le restamos la inflación tasa esperada... de interés real negativa. Sería que es una tasa real negativa, es decir, que ellos estarían pagando por colocar dinero. Así es. Y bueno, y para las personas que, como tú dices, quieran constatar esto, van a ver que la otra tasa relevante, por ejemplo, la tasa del bono del Tesoro a 10 años, está por el orden del 3% aproximadamente. Es decir que, bueno, en el mediano plazo se estima que la tasa de interés nominal va a subir, pero hoy día, en el corto plazo, no te pagan nada por prestar la plata 30 días. Nada, cero. Y cuando tú llegas a una situación como esa, es muy difícil, recuperar una economía en recesión. Porque generalmente nosotros los economistas habíamos entendido que para shocks de demanda, como los que han sucedido ahora por efecto de caída en el consumo y la inversión, lo que habría que provocar es recuperar la confianza y eventualmente con inyección de dinero en la economía a través de una política expansiva del Banco Central se podría recuperar el shock de demanda. Pero lo cierto es que el Banco Central ha rescatado cientos de bancos, cientos de industrias, entre esas la automotriz, y la tasa de interés nominal de corto plazo está en 0%. Entonces la posibilidad de reactivación de una economía en esas condiciones es bastante más compleja, lo cual hace que el sistema financiero se ponga un poco en predicamento, ¿no? Y se vea cómo vamos a salir rápidamente de esta recesión. Sí. ¿Y por qué crees que tus perspectivas son de que muy poco probable se salga, ¿no? Porque hemos leído varios analistas que señalan que efectivamente se ha ya eliminado esa sensación de crisis sistémica, ¿no? Ya se ha atenuado los efectos de la crisis que se iba a regar por todo el mundo.
pero tú me señalas que muy probablemente en tus expectativas esto no sea tanto así. O sea, ¿todavía hay un riesgo de crisis sistémica en el mundo o no? No, yo creo que no hay, por lo menos de lo que conocemos hasta ahora y el manejo que ha tenido el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, no hay un problema de crisis sistémica, al menos no con la información pero que sí tenemos una ahora. recuperación de la economía. Y vamos a tener un problema, digámoslo, a nivel mundial, porque Estados Unidos probablemente salga estadísticamente de lo que se define como una recesión, que es una caída de la producción, quizás hacia finales de este año, pero va a salir a crecer a una tasa ligeramente superior al 0%, es decir, ni remotamente cercana a lo que era antes. Va a ser lo que se dice en la economía una recesión de crecimiento. No vamos a crecer a una tasa ni siquiera del 2% en los Estados Unidos y menos aún en el resto de países desarrollados. O sea que si tomamos en cuenta que Estados Unidos es el motor del tren de crecimiento en el mundo, significa de que el mundo también va a estar en un crecimiento muy lento. Así es, las estadísticas mencionan que si bien esto no se parece a la Gran Depresión, en donde se llegó a tener desempleo del 30% en Estados Unidos, estamos bordeando el 10% en Estados Unidos, lo cual no tiene parangón si no es con la Gran Depresión. La tasa de crecimiento de los flujos comerciales ha sido significativamente afectada, es decir, que ahorita sí estamos peor que en la Gran Depresión en términos del impacto que Estados Unidos ha generado en China, ha generado en Europa, particularmente en Alemania. Los fabricantes de bienes exportables están muy atribulados porque Estados Unidos, al contraerse de la manera que se ha contraído, ha desacelerado mucho más a otros países. Lo cual ¿Y cómo está el sistema financiero en la actualidad en Estados Unidos? Sobre todo porque es de suma importancia, porque también son los que permiten líneas de crédito para el sector productivo ecuatoriano y para la propia banca ecuatoriana. ¿Cómo tú lo ves a raíz de esta crisis? El tema de los americanos pasa por este riesgo que incurrió por los créditos relacionados con la burbuja de bienes raíces. Pero yo creo que Estados Unidos, a través del gobierno y la Reserva Federal, ha monetizado y ha rescatado tanto al sistema financiero que creo que no hay un problema significativo para el largo plazo. El asunto es que entramos en lo que los economistas llamamos una trampa de liquidez por este tema del 0%, ¿no? Entonces es muy difícil hacer que la economía recupere el ritmo de crecimiento con 0% de interés. Ya la política monetaria se vuelve ineficiente, porque tú no puedes trabajar aumentando la cantidad de dinero para que venga más gente a invertir, porque nadie quiere ahorrar. ¿Quién va a ahorrar con 0%?